que llegar a parar en algún momento. Es que tendremos que decir basta de una vez. Y eso se ha ido haciendo durante todo el 2017 y hubo un encuentro en septiembre de 2017 donde se empiezan a poner las mimbres que luego culmina en enero en Zaragoza. En Zaragoza tuvimos la suerte de juntarnos 450 mujeres de todo el estado. Tengo que decir que el 80% eran mujeres muy jóvenes, mujeres que nos sorprendieron, a las que somos de largo recorrido, que ahora nos llamamos así para no decirnos viejas, pues nos llamamos de largo recorrido, y ese número impresionante de mujeres, que la mayoría eran jóvenes, con una fuerza y un poderío impresionante, nos dio ese impulso necesario para continuar en esa línea. Y de ahí nace la huelga feminista. Es en enero cuando se decide que queremos hacer una huelga feminista. El año pasado fue un paro simbólico, un recorrer por las redes, un mensaje de que esto hay que pararlo y esto se tiene que acabar y decimos basta. Hemos visto como a nivel internacional ya hay 270 países que se suman a la huelga feminista. Estamos hablando de una punta a otra del planeta. Cómo nace en el germen de América Latina y cómo ha sido capaz de contagiarse el resto del planeta. Y nos situamos aquí. Y nos situamos aquí y podemos empezar a decir, aunque sea en pinceladas, el por qué es necesaria esta huelga feminista. Esta huelga trata de superar el concepto de huelga tradicional. Esto no es una huelga tradicional. El concepto de huelga tradicional que tenemos es la huelga laboral, porque es el instrumento que hemos utilizado la clase trabajadora para hacer las reivindicaciones necesarias. La movilización, la huelga, pero esta huelga supera ese concepto de huelga, porque nosotras las mujeres estamos en toda la esfera de la sociedad. Por lo tanto, esta huelga que supera ese concepto va a hablar de cuidados, va a hablar de consumo, va a hablar desde la parte laboral, y va a hablar desde la parte estudiantil. En ese sentido, como decía, un recorrido corto. Nos siguen asesinando cada 3 días, cada 7 días, y se está normalizando. ¿Qué sociedad aguanta que nos asesinen a las mujeres cada 7 u 8 días y no pasa nada? ¿Cómo es posible que se pueda normalizar y que interioricemos y normalicemos que nos asesinen por el hecho de ser mujeres cada 7 u 8 días? ¿Cómo es posible que además las que no asesinan viven un horror cotidiano y son miles de mujeres? ¿Cómo es posible que las situaciones de violencia sexual se estén dando y las situaciones de violaciones, que la estadística, que ha sido siempre muy difícil, porque sabéis que la mayoría de las violaciones no se denuncian, que ha sido muy difícil, ya estén las estadísticas en que cada 8 horas se viola a una mujer en España? ¿De qué estamos hablando? Que además vamos a peor porque ahora ya es en manada. Ya es en manada, ya esto es terrible. Y se va a normalizar también eso. Se va a normalizar. El caso de Antequera, de hace un mes, tu propia compañera con la que te has ido de copas, ¿cómo es posible que esos soldados, con la compañera que se ha ido de copas, a la vuelta, porque te has estado divirtiendo y en tu concepto machista entiendes que hay barra libre? Que hay barra libre, que todo es posible. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo con esta sociedad? ¿Cómo vamos normalizando y normalizando? Y luego vamos a plantearlo desde los cuidados. Y desde los cuidados, independientemente que nos hayamos incorporado al mundo laboral, cuando se dice, es verdad que hemos avanzado muchísimo, ¿cierto? Yo, de largo recorrido, también he vivido otras etapas. Yo tuve que pedir permiso para abrir una cuenta bancaria hace muchos años, pero también lo viví. También tuvo que firmar a mi marido para que mi hijo estuviera en la seguridad social conmigo, porque él estaba en el paro, hablando del 82. Pero toda esa serie de vivencias, hasta hoy hemos dado un paso de gigante, ¿cierto? Pero es que no es cuestión de un paso de gigante, es cuestión de decir basta. Es que son muchas, muchas, muchas las cuestiones. Y si hablamos de los cuidados, recaen mayoritariamente en las mujeres. Afortunadamente cada vez hay más corresponsabilidad, que no conciliación. Corresponsabilidad, aquí tenemos que ser corresponsables. Porque si hay que cuidar a un menor, tenemos que ser corresponsables. Y si hay que cuidar a nuestros mayores, tenemos que ser corresponsables. No es cuestión de ayuditas, tenemos que corresponsabilizarnos, todo y todas. Por eso metíamos el tema de los cuidados, porque los cuidados son
fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Si no hubiera cuidado, no hubiéramos sido adultos porque nadie nos hubiera cuidado, nuestros mayores estarían abandonados hace muchísimos años porque no se hubieran cuidado. Si hablamos de los cuidados, la cantidad de personas dependientes. La ley de dependencia viene a tratar de corregir, entre comillas, eso, pero viene a tratarlo porque las mujeres nos incorporamos al mundo del trabajo y lo que tradicionalmente hacíamos, pues ahora había unos espacios de horas que no los podíamos hacer, porque claro, no nos podemos dividir, somos muy inteligentes, pero no nos podemos dividir, no somos mágicas. ¿Qué sucede? Pues que la dependencia viene a cubrir un espacio que con los recortes, ese espacio cada vez menor y cada vez está más en precario y cada vez... ¿Sabéis que en el dato... ¿Me cortáis cuando sea? Pues yo sí, no controlo mucho. Falta 2 minutos. Venga. Bueno, luego si eso os doy datos si queréis. En el tema de los cuidados, en eso es cuestión de corresponsabilidad y queremos exigir una ley de corresponsabilidad donde los permisos maternales y paternales estén en la misma medida. Nosotras las mujeres necesitamos físicamente en el tema de maternidad recuperarnos X tiempo, pero el resto, tanto el padre como la madre, pueden sacar adelante esa criatura, independientemente de que si yo quiero cuidar libremente pueda cuidar, pero que haya una corresponsabilidad y una cobertura del Estado. Los cuidados son un derecho y tiene que haber una cobertura del Estado. Y en el tema del consumo. En el tema del consumo, ¿por qué hablamos también de esa huelga de consumo? Por 2 cuestiones, o 3. En el tema del consumo, fijaos, la fama de gastosa la tenemos nosotras. Somos las gastosas y nos lo llegamos a creer. Incluso a veces hemos tenido hasta mala conciencia. Y hemos dicho, que gastamos mucho. No, es que compramos la comida de la familia. Es que compramos la ropa de nuestros hijos y nuestras hijas. Es que si vamos a la farmacia vamos nosotras. Si es que... aparte de lo que nos podamos comprar cada una. Y en ese sentido, nosotras ni siquiera nos paramos a pensarlo y empezamos a pensar que somos gastosas. Pero es que no es solo el consumo, sino es la carga de la responsabilidad de tener que estar pendiente de lo que tengo que hacer de comer. Tengo que saber lo que te gusta, lo que voy a hacer mañana y comprarlo ayer, porque igual hoy no puedo. En ese sentido, esa parte de consumo. Y otra parte de consumo es el concepto de que la imagen de la mujer es un producto de consumo. ¿Cómo se estereotipa de tal manera que se nos hace como si fuésemos objeto de consumo? Con lo cual, pues por eso también se vienen luego las situaciones de violencia sexual, porque somos objeto de consumo. Y eso lo transmiten los medios y eso se transmite en educación de generación en generación. Por lo tanto, el tema de la huelga de consumo tiene esa parte también fundamental. Además de la tasa rosa, cuántos productos que van dirigidos a las mujeres con toda esa propaganda total de que tenemos que ser bellas, de inteligentes, tenemos que estar delgadas, tenemos toda esa serie de productos, tienen un IVA mucho mayor que otra serie de productos, ¿no? En el tema laboral, la compañera lo va a explicar mucho mejor que yo y más amplio, y en el tema estudiantil. Si ya hablamos desde hace muchos años en el tema, y aquí termino, del tema de que la educación es fundamental para cambiar la mentalidad de la sociedad. Estamos hablando de que la educación en igualdad es el equilibrio para poder llegar a una sociedad más justa y más igualitaria. ¿Por qué todavía no se aplica la coeducación? ¿Por qué tiene que ser ejemplo aislado de profesorado que se quiera implicar? ¿Por qué no hay una asignatura obligatoria de 0 a 3 años? De 0 a 15 años, hasta que lleguen a los institutos. ¿Por qué en los institutos no se está dando? Lo poco que había en el tema de asignatura para la ciudadanía, llegan los que llegan a gobernar y lo quitan de en medio. ¿Cómo es posible que lo poquito que se empieza a avanzar se empieza a retroceder? La educación en igualdad es fundamental para que seamos más libres y más felices, hombres y mujeres. Y eso es lo que no le estamos transmitiendo a nuestra juventud. Y por eso se están dando tantas circunstancias de adolescentes y situaciones de violencia cada vez más jóvenes, cada vez apenas sin cumplir los 14 y 15 años. Por lo tanto, la educación es fundamental. Y es fundamental también esa huelga en la educación por el tema de cómo somos el 63% ya a nivel universitario y sin embargo no se ostenta ese mismo porcentaje en los cargos de responsabilidad y de dirección.
A niveles de cátedras y a niveles, bueno, ya ni hablamos, y de rectoras ya ni hablamos, pero a niveles de todos los órganos de dirección, mujeres, donde está ese techo de cristal que nos está oprimiendo en el sentido de que la mayoría se tienden hacia carreras diferenciadas. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo toda esa serie de circunstancias que nos impiden el progresar, el poder aspirar a una situación de cargo de dirección. Termino diciendo que me gustaría transmitiros que realmente este momento es histórico, que el concepto de la huelga es amplio, que no estoy diciendo nada nuevo, que no sepáis todas y todos, que no intentáis identificar todas vosotras, porque es lo que cotidianamente estamos viviendo, pero ahora estamos diciendo se acabó. Vamos a abrir un debate social después de este 8 de marzo. Vamos a hacer huelga este 8 de marzo, pero después de este 8 de marzo vamos a abrir un debate social. Y ese debate social tiene que ir en la línea de corregir todo lo que estamos viviendo, todo lo que ya sabemos, que no es nada nuevo, y que ya no estamos dispuestas a seguir aguantándolo, aceptándolo, normalizándolo. Me callo. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Le decía a Nadia cuando entrábamos que cuando hablamos de lucha hay que venir a Maracena. Yo he venido a Maracena en otras ocasiones y siempre que he venido a hablar de lucha. Este pueblo sabe mucho de eso. Y entonces estoy encantada de que la organización de Maracena para la Gente me haya invitado, y a la persona de Nadia, que personalmente ya se lo he agradecido. Mira, yo quería leeros antes de nada una cita que tiene mucho que ver, porque las mujeres estamos discriminadas en la sociedad, pero también estamos discriminadas como trabajadoras. Entonces voy a leer una cita que dice: el feminismo es liberar la mente del sistema patriarcal, de la religión y del capitalismo, que son las principales amenazas para la mujer. Aunque no solo son amenazas para la liberación de la mujer, sino también para los pobres. Yo no separo entre la opresión de clase y la opresión patriarcal. Para mí están relacionadas y siempre van juntas de la mano. De hecho, para mí una mujer es independiente cuando se alimenta por sí misma. Nawal Asadawi. Este 8 de marzo, mirad, esta cita que quería deciros, enfrenta la lucha de género y la lucha de clase, porque el feminismo no es solo el feminismo de la élite, el feminismo es el feminismo de las trabajadoras, de las empleadas de hogar, de las camareras de piso, de todas esas personas que entablan lucha porque son discriminadas también por pobres y por trabajadoras, ¿no? Este 8 de marzo vamos a parar de estudiar, vamos a parar de trabajar, vamos a parar de cuidar y vamos a parar de consumir, para combatir y para visibilizar toda esa discriminación y esa desigualdad que padecemos en la sociedad y en el mundo del trabajo. Es un momento histórico, lo decía la compañera, es un momento histórico porque el feminismo con el sindicalismo, que son los motores de cambio de la sociedad, son los motores que transforman la sociedad, aunan fuerza para salir a la calle y para enfrentar ese combate, porque es una lucha de género y es una lucha de clase, es una lucha de las mujeres y es una lucha de las mujeres pobres. Decía Simone de Beauvoir que no nacemos mujeres, sino que llegamos a serlo. En un sistema patriarcal y capitalista, mirad, perdonad que insista mucho en esto, porque en todos los manifiestos y en todos los documentos que he visto, resulta que hablamos de la discriminación y de la desigualdad de las mujeres, pero nadie le pone nombre y apellido. El nombre y apellido y la responsabilidad es que estamos en un sistema patriarcal y en un sistema capitalista. Un sistema patriarcal que nos obliga, desde pequeñas se nos asignan unas tareas y a los hombres otras. Y a las tareas que se le asignan a las mujeres tienen un menor reconocimiento social. De manera que las mujeres parimos y criamos la fuerza del trabajo y sin embargo ese trabajo no tiene ningún reconocimiento, a pesar de que hay estudios que dicen que el trabajo que hacemos las mujeres en el ámbito privado, en el seno de los hogares, que es a donde nos relega el sistema patriarcal, puede suponer el 50% del Producto Interior Bruto de un país, que todos sabéis que la riqueza que el país tiene se mide por el Producto Interior Bruto. Por eso una de las grandes aportaciones que hace el movimiento feminista, el movimiento obrero, es poner encima de la mesa que el trabajo que se hace en los hogares también es trabajo. Y por eso dice el feminismo:
Ni todo el trabajo es empleo, ni solo el empleo es trabajo, pero solo el trabajo productivo ha sido prestigiado. De tal manera que solamente ha sido reconocido y prestigiado el trabajo productivo y no el trabajo reproductivo, a pesar de que una hora de trabajo productivo se asienta entre horas de trabajo reproductivo. Estamos entonces ante un sistema que utiliza a las mujeres, que la explota para su propio beneficio. Y no solo lo hace en el ámbito de lo privado, sino que también lo hace en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, como sabéis, es uno de los espacios donde se manifiesta con mayor crudeza la discriminación que padecemos las mujeres. Y la padecemos porque estamos segregadas dentro del mundo del trabajo. Padecemos 4 grandes discriminaciones: la vertical, la horizontal, la salarial y la del desigual tiempo que los hombres y mujeres dedican al trabajo productivo y al trabajo reproductivo. Mira, la segmentación horizontal, que también se llama paredes de cristal, es un factor de desigualdad por el cual las mujeres se encuentran concentradas en una serie de ocupaciones y no en otras. Entonces nos encontramos con que las mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo, en el sector servicio, trabajan 2 de cada 3 mujeres. Y las mujeres, por aquello de la asignación del género, trabajan en ocupaciones que tienen mucho que ver con su rol de género, son consideradas femeninas. Hablamos del comercio, de la hostelería, hablamos también de las actividades sanitarias, de los servicios sociales, y hablamos de las empleadas de hogar, y hablamos de las camareras de piso, que además trabajan en situaciones de semiesclavitud, además de auténtico nicho laboral por la falta de derechos. Por tanto, un mercado de trabajo, un nuevo modelo productivo, pasa porque se valore de igual manera el trabajo que hacen las mujeres